Grandes cuentos de terror y miedo presentan Desaparición en Hong Kong. Una historia original de NPP. Y no olvides suscribirte y darle like al video. Hay ciudades que parecen hechas de luz. Hong Kong es una de ellas. Desde lo alto, los rascacielos se levantan como agujas de vidrio reflejando millones de ventanas encendidas. El puerto respira lentamente bajo una capa de neón y humedad. Los ferries cruzan como sombras ordenadas. Todo parece calculado. Preciso. Pero el orden es solo superficie. A las 11:38 de la noche, Daniel Wu dejó su oficina en el piso 62 de una torre en Central. Analista financiero. Rutina estricta. Vida perfectamente estructurada. Bajó en el ascensor de vidrio mirando la ciudad desplegarse bajo sus pies. Cuando las puertas se abrieron en el lobby, algo no estaba en su sitio. No era un objeto. Era una sensación. Como si el sonido ambiental hubiera bajado un nivel invisible. El murmullo de la gente estaba amortiguado. Los pasos parecían lejanos. Daniel salió a la calle. El aire húmedo lo envolvió de inmediato. Neons rojos, verdes y azules vibraban sobre las fachadas. Pantallas gigantes proyectaban anuncios con sonrisas perfectas. Cruzó hacia el MTR. Y fue ahí cuando lo vio. En el reflejo de una vitrina. Entre su imagen y la ciudad detrás, había una figura adicional. Alta. Estática. Desalineada con el movimiento de la calle. Daniel giró de inmediato. Nada. Personas normales caminando con prisa. Volvió a mirar la vitrina. Solo él. Se convenció de que era cansancio. Entró al metro. La estación estaba llena, como siempre. Se apoyó en la pared frente a las puertas del vagón. Observó su reflejo en el vidrio oscuro. Por un segundo, su reflejo no lo imitó exactamente. El tren arrancó. La ciudad comenzó a deslizarse en túneles iluminados. Las luces del vagón parpadearon levemente. Y entonces, ocurrió. El reflejo de Daniel en la ventana permaneció inmóvil. Mientras él giraba la cabeza. Un microsegundo. Un retraso casi imperceptible. Luego se sincronizó. Daniel sintió un vacío en el estómago. Miró alrededor. Nadie parecía haber notado nada. Una mujer revisaba su teléfono. Un hombre dormía. Un grupo de estudiantes reía. El tren se detuvo en Admiralty. Las puertas se abrieron. La gente salió. Daniel no se movió. Miraba fijamente su reflejo. Y entonces lo vio con claridad. Detrás de su imagen, había más profundidad de la que debía existir. El túnel no terminaba donde debía. Continuaba. Oscuro. Más allá del cristal. Las puertas comenzaron a cerrarse. En el último segundo, alguien empujó desde afuera para entrar. Daniel fue desplazado ligeramente. Parpadeó. El reflejo era normal otra vez. Bajó en Wan Chai. Subió las escaleras mecánicas hacia la superficie. La lluvia había comenzado. Gotas finas cayendo sobre el asfalto caliente. Luces de taxis reflejándose en el pavimento. Caminó hacia su apartamento. Piso 27. No le dio importancia. Había elegido ese piso porque era el más alto disponible cuando compró el lugar. El ascensor del edificio era antiguo. Metálico. Con espejo interior. Entró solo. Presionó el botón 27. Las puertas se cerraron lentamente. El ascensor comenzó a subir. Y entonces, se detuvo abruptamente. No en un piso. Entre dos. Las luces se apagaron por un segundo. Oscuridad total. Daniel sintió que el aire cambiaba. Más frío. Más denso. Las luces regresaron. El indicador mostraba 27. Pero el ascensor no se había movido lo suficiente. No podía haber llegado. Las puertas se abrieron. Daniel dio un paso hacia afuera. El pasillo no era el de su edificio. Las paredes eran más estrechas. Las luces más tenues. Y las puertas no tenían números. Solo símbolos grabados levemente en el metal. Cerró los ojos. Los volvió a abrir. El pasillo seguía ahí. Silencioso. Extendido hacia ambos lados. ¿Hola? Dijo en voz baja. Su voz no rebotó. Fue absorbida. Como si el espacio fuera más profundo de lo visible. Escuchó un sonido leve.
Un paso. A lo lejos. Giró la cabeza. Nada. Pero algo se movía al final del corredor. No caminando. Deslizándose. Retrocedió hacia el ascensor. Las puertas estaban cerradas. Sin botón visible. Golpeó el metal. ¡Hey! Silencio. El sonido volvió. Más cerca. Una respiración. Lenta. Amplificada. Daniel comenzó a caminar hacia atrás sin dejar de mirar el fondo del pasillo. Y entonces lo entendió. Las puertas no tenían números porque no eran apartamentos. Eran accesos. Cada símbolo era diferente. Cada uno parecía cambiar levemente si lo miraba demasiado tiempo. La figura al fondo comenzó a definirse. Alta. Demasiado alta para el techo. Sin rasgos visibles. Solo contorno. Daniel sintió el impulso primario de correr. Pero algo lo mantenía estático. Como si el suelo tuviera peso. La figura no avanzaba rápido. No necesitaba hacerlo. Daniel miró la puerta más cercana. Un símbolo parecido a una ventana abierta. La tocó. El metal estaba helado. La abrió sin pensar. Y lo que vio al otro lado no era un apartamento. Era la estación de MTR. Exactamente el lugar donde había estado antes. Pero vacío. Sin personas. Sin tren. Luces parpadeando. La figura al fondo del pasillo dio otro paso. Daniel entró por la puerta. Y el pasillo desapareció detrás de él. Se encontraba en el andén. Solo. Silencio absoluto. Las pantallas electrónicas mostraban horarios que cambiaban sin patrón. Los relojes marcaban 11:38 repetidamente. Una y otra vez. El tren no llegaba. El reflejo en el vidrio del andén lo miraba. Y esta vez, no se movía en absoluto. Detrás del reflejo, estaba el mismo pasillo metálico. Extendido. Interminable. La respiración llenó la estación vacía. Y Daniel comprendió que la figura no venía a atraparlo. Venía a reemplazarlo. Porque algo en la ciudad necesitaba continuidad. Algo que existía entre superficies reflectantes. Entre vidrio y neón. Entre lo que vemos, y lo que devuelve la mirada. La luz del túnel comenzó a encenderse. Un tren se acercaba. Pero no hacía ruido. Solo se veía. Deslizándose. Sin conductor. Sin pasajeros. Y cuando se detuvo frente a él, las puertas se abrieron. El interior no era un vagón común. Era el mismo pasillo metálico. Las mismas puertas sin números. La misma profundidad imposible. La figura ahora estaba más cerca. Esperando. Daniel dio un paso hacia atrás. Pero el andén comenzó a desvanecerse. Como si fuera vapor. Las luces se apagaron una por una. Y la respiración dejó de escucharse afuera. Para comenzar a escucharse dentro de él. Porque Hong Kong no solo estaba llena de rascacielos. Estaba llena de reflejos. Y algunos de ellos no pertenecen a esta ciudad. El tren no emitía sonido. No había vibración en las vías. Solo estaba allí. Esperándolo. Daniel retrocedió un paso más, pero el borde del andén ya no era sólido. Su pie atravesó una ligera bruma gris que comenzaba a reemplazar el piso. La ciudad estaba desapareciendo por capas. Primero el sonido. Luego el movimiento. Ahora la materia. El interior del vagón, si podía llamarse así, no tenía asientos. No tenía barras de sujeción. Solo el pasillo metálico que había visto antes. Las mismas puertas sin número. Los mismos símbolos grabados que parecían cambiar si los miraba demasiado tiempo. La figura alta estaba ahora a pocos metros. No corría. No necesitaba hacerlo. Daniel sintió un tirón en el pecho. No dolor. Alineación. Como si algo dentro de él respondiera a la presencia. El reloj electrónico del andén parpadeó una última vez. 11:38. Y se apagó. El resto de la estación se disolvió. Daniel ya no estaba en el metro. Estaba dentro del vagón. O dentro del pasillo. O dentro de algo que no tenía nombre. Las puertas se cerraron detrás de él sin ruido. El tren, si aún era un tren, comenzó a moverse. Pero no hacia adelante. El entorno no se desplazaba. Las puertas, en cambio, comenzaban a iluminarse una por una.
Cada símbolo emitía un leve resplandor rojizo. Daniel se acercó a la primera. El símbolo parecía un rectángulo dividido en dos, como una ventana. La tocó. La superficie vibró bajo sus dedos. La puerta se abrió lentamente. Al otro lado no había otro pasillo. Había su apartamento. Su sala. La televisión encendida. Y él mismo, sentado en el sofá. Mirando al frente. Inmóvil. Daniel retrocedió de inmediato. La puerta se cerró sola. El símbolo dejó de brillar. Se giró hacia otra puerta. Un símbolo circular esta vez. La abrió. Al otro lado estaba su oficina en el piso 62. La noche de esa misma jornada. Pero no estaba vacía. En el reflejo de los ventanales gigantes, había más figuras. No una. Muchas. Estáticas. Alineadas detrás de cada trabajador. Como sombras superpuestas esperando turno. Cerró esa puerta también. Su respiración era irregular. Pero el sonido que llenaba el espacio no era solo el suyo. Había otro ritmo. Más lento. Más profundo. El tren se detuvo abruptamente. No se sintió desaceleración. Simplemente cesó el movimiento. Todas las puertas comenzaron a emitir una luz tenue al mismo tiempo. Y al fondo del pasillo, la figura alta se materializó completamente. Ya no era solo contorno. Era estructura. Hecha de reflejos. Como si estuviera compuesta de fragmentos de vidrio oscuro. No tenía rostro. Pero su superficie mostraba escenas en miniatura. Calles de Hong Kong. Oficinas. Escaleras mecánicas. Ascensores. Miles de personas mirándose en superficies brillantes. Daniel entendió. La ciudad era una red de espejos. Vidrios. Pantallas. Ventanas. Y algo vivía en ese espacio intermedio. Algo que necesitaba equilibrio. Por cada persona que cruzaba ciertos límites invisibles, había que mantener proporción. La figura levantó lo que parecía un brazo. El símbolo de la puerta más cercana a Daniel comenzó a arder con intensidad. Esta vez el símbolo no representaba un objeto. Representaba un número. El corazón de Daniel dio un salto. Piso 27. Ascensor 27. Todo comenzaba a alinearse. La puerta con el 27 se abrió. Del otro lado no había un lugar reconocible. Era Hong Kong. Pero vacía. No en silencio. En suspensión. Los rascacielos estaban intactos. Las luces encendidas. Pero sin personas. Sin vehículos. Sin movimiento. Una ciudad perfectamente funcional, sin habitantes. Daniel dio un paso atrás. La figura avanzó uno hacia él. No amenazante. Inevitable. Comprendió que no era una entidad cazadora. Era un mecanismo. Un sistema de reemplazo. Cuando alguien percibía demasiado. Cuando alguien notaba la desalineación en los reflejos. Se convertía en variable. El latido dentro de su pecho volvió. Ese segundo ritmo. Más fuerte. La figura extendió su superficie hacia él. Y en ese instante Daniel vio algo que lo paralizó. En el interior translúcido del cuerpo de la entidad. Había personas. No atrapadas. Superpuestas. Miles de rostros alineados. Como capas. Como registros. La respiración se sincronizó. La de la figura. La suya. Una misma frecuencia. La puerta con el 27 se expandió. La ciudad vacía más allá parecía llamarlo. No con voz. Con ausencia. Daniel comprendió el intercambio. Si cruzaba, la ciudad real seguiría intacta. Con su versión ocupando el espacio visible. Pero él pasaría al nivel intermedio. A sostener el equilibrio. El pasillo comenzó a estrecharse. Las otras puertas se cerraron violentamente una por una. Solo quedó la del 27 abierta. La figura ya estaba frente a él. A centímetros. Daniel pudo ver su propio reflejo en la superficie del ente. Pero no era exactamente él. Sus ojos estaban más profundos. Más vacíos. Como si ya estuviera parcialmente integrado. No, susurró. La figura inclinó levemente su estructura. Como si el concepto de negación no fuera relevante. El tren, o el espacio, comenzó a oscurecerse desde las esquinas.
Hong Kong, del otro lado de la puerta 27, comenzó a ganar definición. El puerto. Las luces. El tráfico. Pero sin sonido. La respiración se volvió más fuerte. La ciudad vacía necesitaba ocupante. Daniel sintió que algo tiraba de su pecho. No hacia adelante. Hacia adentro. Como si su reflejo estuviera siendo extraído. Y entonces lo vio. En la superficie de la figura. Su versión del vagón seguía allí. Quieto. Mientras el Daniel real, sentía que algo comenzaba a desprenderse. El intercambio no sería físico. Sería posicional. Una versión visible. Otra sosteniendo la estructura. La puerta del 27 comenzó a cerrarse lentamente. La figura no avanzó más. Solo esperó. Porque sabía algo que Daniel apenas comenzaba a entender. No se puede volver a mirar la ciudad igual. Después de notar que no todos los reflejos parpadean al mismo tiempo. Y el momento de decisión. Había llegado. La puerta del 27 se estaba cerrando. No con prisa. Con certeza. Daniel sintió que el tirón en su pecho se intensificaba, como si una segunda versión de su conciencia estuviera siendo alineada con la abertura luminosa. La ciudad vacía más allá comenzaba a recuperar movimiento. Primero las luces. Luego los semáforos. Después los trenes. Pero no había personas. Solo infraestructura funcionando. Esperando ocupantes. La figura frente a él no forzaba. No empujaba. No amenazaba. Solo mantenía el equilibrio. Y en su superficie de vidrio oscuro, Daniel podía ver cientos de escenas superpuestas. Personas mirando pantallas de teléfono. Personas mirándose en espejos de ascensor. Personas ajustándose el cabello frente a vitrinas. Miles. Millones. Reflejos cotidianos. Y en algunos, pequeños desfases. Retrasos. Errores mínimos. Variables. Daniel comprendió el patrón. No todos son elegidos. Solo los que notan. Los que miran demasiado tiempo. Los que detectan la grieta en la sincronización. La puerta del 27 estaba a punto de cerrarse por completo. Y en el último instante, Daniel tomó una decisión inesperada. No dio un paso hacia adelante. Ni hacia atrás. Giró. Corrió en dirección contraria a la puerta luminosa. Hacia el interior del pasillo. Hacia la figura. Si el intercambio requería alineación, tal vez podía desalinearlo. La figura no reaccionó con violencia. Pero la superficie de su cuerpo comenzó a distorsionarse. Daniel atravesó la proyección oscura. Y por un instante, vio todo. La red completa. Hong Kong extendida como un circuito eléctrico. Cada rascacielos un nodo. Cada ventana un punto de conexión. Cada pantalla un umbral potencial. Y entre todos ellos, un nivel intermedio. Un plano de mantenimiento. Donde versiones desfasadas sostenían la estabilidad. Daniel sintió que su conciencia era arrastrada hacia múltiples direcciones al mismo tiempo. Su apartamento. La oficina. La estación de metro. El ascensor. Todos los reflejos donde había notado el error. El sistema intentaba ubicarlo. Reasignarlo. Pero su movimiento inesperado había generado interferencia. La ciudad vacía comenzó a vibrar. Algunas luces parpadearon. En el puerto, un ferry quedó congelado en medio del agua. En la autopista elevada, los autos titilaron como hologramas inestables. La figura emitió por primera vez algo distinto. No respiración. Un sonido más profundo. Como vidrio tensándose al límite. Daniel comprendió que el equilibrio no podía romperse sin consecuencias. Si no ocupaba el lugar, otro sería tomado. Alguien que esa misma noche notara un retraso en su reflejo. Un turista en el PIC. Una ejecutiva en Central. Un estudiante en Mount Cook. El sistema siempre compensa. Y en ese instante lo vio. Entre las capas de escenas superpuestas. Una niña mirándose en el espejo de un baño público. Frunciendo el ceño. Notando algo extraño. Daniel entendió. El umbral no selecciona por culpa. Selecciona por percepción. Y si él lograba saturar la red, podría desviar la elección. Cerró los ojos. Pensó en cada reflejo que había visto esa noche. Cada superficie brillante.
Cada pantalla. Intentó imaginar la ciudad completa mirándose a sí misma. Millones de ojos. Millones de reflejos simultáneos. La figura comenzó a fragmentarse. No físicamente. Como interferencia digital. Las puertas del pasillo se abrieron y cerraron al mismo tiempo. Hong Kong se multiplicó. Calles duplicadas. Nians repetidos. Sombras desfasadas. El sistema estaba sobrecargado. La ciudad vacía comenzó a llenarse abruptamente. Personas reaparecieron en el puerto. En el metro. En las oficinas. Pero algunas parpadeaban. Como si no estuvieran totalmente sincronizadas. Daniel sintió el tirón en su pecho romperse. El segundo latido desapareció. La figura frente a él colapsó en fragmentos de reflejos. Y el pasillo comenzó a desintegrarse. El suelo se convirtió en lluvia. Las paredes en neón líquido. Y Daniel cayó. No físicamente. Cayó hacia la estación del metro. Despertó de rodillas en el andén de Wan Chai. La lluvia golpeaba el suelo real. Los trenes hacían ruido normal. Las personas caminaban. El reloj marcaba 11:47. No 11:38 repetido. Se levantó lentamente. Miró el vidrio del andén. Su reflejo lo imitó perfectamente. Sin retraso. Sin profundidad extra. Pero algo había cambiado. La ciudad no estaba tan brillante. Algunas pantallas tenían fallos mínimos. Algunas vitrinas mostraban ligeras distorsiones. El sistema no estaba roto. Pero tampoco perfectamente estable. Daniel regresó a su apartamento. Piso 27. Entró al ascensor. Miró el espejo interior. Esperó. Nada. El botón 27 se iluminó normalmente. Las puertas se abrieron. El pasillo era el correcto. Numerado. Humano. Entró a su apartamento. Se acercó al espejo del baño. Encendió la luz. Se miró fijamente. Parpadeó. El reflejo parpadeó. Exactamente al mismo tiempo. Pero en el fondo de sus pupilas había algo nuevo. No una figura. No un pasillo. Una conciencia leve. Como si entendiera que la ciudad lo observaba también. Esa noche Hong Kong no perdió a nadie. No hubo reporte de desaparición. No hubo noticia en redes. Nada fuera de lo común. Pero en algún punto alto de la isla, una ventana reflejaba la ciudad con un ligero retraso. Apenas perceptible. Y en esa ventana, una sombra alta se reconfiguraba lentamente. Porque el equilibrio no se rompe. Se ajusta. Y aunque Daniel no cruzó la puerta del 27, el sistema ahora sabía que alguien había visto demasiado. ¿Y la próxima vez? Podría no ofrecer elección. La ciudad no volvió a sentirse igual. No para Daniel. Durante el día, Hong Kong seguía vibrando con su energía habitual. Pantallas LED gigantes, taxis cruzando intersecciones imposibles, oficinas llenas de números y voces apresuradas. Pero él ahora veía capas. En la fachada de los rascacielos, donde antes solo veía vidrio y reflejo, ahora distinguía pequeñas irregularidades. Un retraso mínimo en una pantalla publicitaria. Un reflejo que sonreía antes que su dueño. Un semáforo que cambiaba medio segundo antes de que el sistema lo ordenara. Nada lo suficientemente evidente como para alarmar a otros. Pero suficiente para confirmar algo inquietante. El sistema se estaba recalibrando. 2 días después, ocurrió la primera señal concreta. Un turista alemán fue reportado como desaparecido en Tsim Sha Tsui. Cámaras de seguridad lo mostraban caminando por Nathan Road. En el último video disponible, se detenía frente a una vitrina. Se miraba fijamente. Inclinaba la cabeza. Y entonces, el reflejo permanecía en la vitrina. Mientras el hombre se alejaba caminando. La grabación se cortaba allí. La policía lo trató como manipulación digital. Error de cámara. Fallo técnico. Daniel supo que no era eso. El sistema había compensado. No necesitó una puerta numerada. No necesitó un vagón vacío. Solo una superficie reflectante. La red había aprendido. Daniel volvió al metro esa noche. No por rutina. Por necesidad. Se posicionó frente al vidrio del andén. Miró fijamente su reflejo. Esperó un desfase. Nada.
Pero detrás de él, una mujer se detuvo. Miraba su propio reflejo también. Demasiado tiempo. Daniel se giró hacia ella. No mires tanto, dijo en voz baja. La mujer lo miró confundida. ¿Perdón? Volvió la vista al vidrio. Su reflejo parecía normal. Pero Daniel vio algo que la mujer no. Una profundidad sutil detrás de su imagen. Como si el andén continuara más allá del cristal. Y una silueta reorganizándose. Daniel entendió que la red ahora era más silenciosa. Más eficiente. No generaba trenes sin sonido. No creaba pasillos evidentes. Simplemente desplazaba. El reflejo ya no necesitaba separar bruscamente. Podía intercambiar posiciones en microsegundos invisibles. Daniel tomó una decisión. Si el sistema operaba mediante superficies, entonces debía interrumpirlas. Esa noche comenzó algo inusual. En redes sociales, apareció un mensaje anónimo. Un video corto. Un experimento visual. Daniel lo subió desde una cuenta creada horas antes. El video mostraba cómo grabar tu reflejo con la cámara frontal, luego superponerlo con otro ángulo y observar retrasos mínimos. Se volvió viral en cuestión de días. La gente comenzó a mirarse. A probar. A notar microerrores que antes ignoraban. No todos veían algo extraño. Pero algunos sí. Y cada vez que alguien notaba una desalineación, el sistema debía ajustarse. La red se saturó. Demasiadas variables. Demasiadas miradas conscientes. Los reflejos comenzaron a volverse inestables. En edificios altos, algunos vidrios vibraban levemente. En el metro, ciertas pantallas parpadeaban sin razón. El sistema estaba diseñado para intercambios discretos. No para millones de ojos atentos. Y entonces ocurrió algo sin precedentes. En pleno distrito financiero, una fachada completa de vidrio mostró un retraso visible. Durante 3 segundos. 3 segundos donde la ciudad en el reflejo no coincidía con la ciudad real. La noticia explotó en redes. Teorías de simulación. Errores digitales. Interferencias electromagnéticas. Daniel supo la verdad. El plano intermedio estaba perdiendo sincronización. La figura alta reapareció esa noche. No en un pasillo. En todos los reflejos a la vez. Durante una fracción de segundo. Millones de personas la vieron sin procesarla del todo. Una sombra demasiado alta. Desalineada. Y luego desapareció. Daniel sintió el segundo latido regresar. Más débil. Más irregular. La ciudad estaba forzando un nuevo equilibrio. Pero ahora no podía elegir a uno solo sin que miles lo notaran. El sistema necesitaba una solución distinta. Esa madrugada, Daniel soñó. Estaba en el puerto. Sin agua. Sin barcos. La ciudad flotaba sobre vacío. Y la figura estaba frente a él. Pero esta vez no parecía mecánica. Parecía cansada. Su superficie mostraba grietas. Reflejos mal ensamblados. Daniel comprendió algo que antes no había considerado. El plano intermedio no era solo mecanismo. Era contenedor. Sostenía las pequeñas desincronizaciones humanas. Errores. Dudas. Microsegundos de indecisión. Si desaparecía por completo, la ciudad no sería más estable. Sería más frágil. El sistema no era maldad. Era compensación. Despertó sudando. Miró el espejo. Normal. Pero su teléfono vibró. Un mensaje anónimo. Sin número. Sin remitente. Demasiadas miradas generan colapso. Debajo. Un contador. 27 minutos. Comenzó a descender. Daniel sintió el estómago comprimirse. No era un ciclo de 10 años. Era un ajuste inmediato. Si el contador llegaba a 0, la red buscaría un anclaje masivo. No uno. Muchos. Y el intercambio sería simultáneo. Miró el reloj. 2:17 de la madrugada. El mismo minuto. El mismo umbral. La ciudad afuera parecía tranquila. Pero en miles de ventanas, personas grababan sus reflejos. Buscando errores. Sin saber que cada intento debilitaba la estructura. El contador marcaba 26 horas y 42 minutos. Descendiendo.
Daniel entendió que había forzado algo demasiado grande. ¿Y esta vez? No estaba claro quién sería el reemplazo. Porque cuando demasiados notan la grieta, el sistema no corrige con uno. Corrige con escala. Y la ciudad entera podría estar a punto de parpadear. El contador seguía descendiendo. 26 horas y 3 minutos. 25 horas y 47 minutos. 25 horas y 12 minutos. Daniel no sabía exactamente qué ocurriría cuando llegara a cero, pero si entendía algo fundamental, el sistema no eliminaba. Redistribuía. Y si millones estaban forzando la grieta al mismo tiempo, la redistribución no sería discreta. Miró por la ventana de su apartamento, piso 27. Hong Kong parecía normal. Demasiado normal. El puerto iluminado. Las torres brillando. El tráfico moviéndose con precisión matemática. Pero algo en el ritmo estaba levemente acelerado. Como si la ciudad estuviera conteniendo el aliento. Su teléfono vibró otra vez. Un nuevo mensaje. Sin remitente. Restablecimiento requerido. Debajo, el contador. 23:59. Daniel entendió. No era una bomba. No era destrucción. Era reinicio de sincronización. Si demasiadas personas estaban conscientes del plano intermedio, el sistema no podía operar como antes. Tenía que absorber la variable masiva. Un ajuste colectivo. La pregunta no era si alguien desaparecería. La pregunta era cuántos dejarían de notar. Daniel abrió su portátil. El video que había subido estaba en millones de visualizaciones. Comentarios por miles. Personas compartiendo clips donde algo raro ocurría en sus reflejos. Había creado una epidemia de percepción. El sistema no podía sostener tanto ruido. Y entonces lo sintió. Un silencio súbito. No en su apartamento. En la ciudad. Los sonidos externos bajaron un nivel. El tráfico parecía más distante. Las sirenas menos agudas. El contador marcó 21:17. 2:17. Otra vez. El mismo número insertado en el tiempo. El segundo latido en su pecho regresó. Pero esta vez no estaba alineado. Estaba desfasado. Daniel comprendió algo aterrador. El sistema no iba a absorber millones. Iba a apagar la capacidad de notar. Un ajuste cognitivo. Una leve corrección en la percepción humana. Una sincronización forzada. No desaparecerían personas. Desaparecería la posibilidad de ver el error. El plano intermedio seguiría existiendo. Pero nadie lo notaría. Nunca más. El contador bajó a 19:2. Daniel tomó una decisión. Si el sistema iba a reiniciar la percepción colectiva, necesitaba una variable estable. Un punto consciente que permaneciera fuera del ajuste. Alguien que recordara. Alguien que viera incluso después del reinicio. Se sentó frente al espejo del baño. Miró fijamente su reflejo. No voy a dejar de verlo, susurró. El reflejo lo imitó perfectamente. Pero detrás de sus pupilas, la sombra alta comenzaba a reconfigurarse. No como amenaza. Como interfaz. El contador marcó 15:33. El aire en el apartamento se volvió más frío. Las luces parpadearon levemente. En la distancia, un edificio entero titiló por un segundo. El sistema estaba concentrando recursos. Daniel sintió que el segundo latido se estabilizaba. Se alineaba con algo mayor. El plano intermedio no quería desaparecer. Solo quería volver a operar sin interferencia. La figura apareció en el espejo. No detrás. Frente a él. Pero esta vez no parecía fragmentada. Parecía clara. Más definida que antes. Como si entendiera el intercambio necesario. La voz no fue sonido. Fue pensamiento compartido. Un testigo por ciclo. Daniel comprendió. El sistema necesitaba un portador consciente. Uno solo. No millones. Alguien que supiera, pero que no saturara la red. Si aceptaba ese rol, la ciudad seguiría intacta. La percepción colectiva sería reiniciada. Pero él permanecería fuera del ajuste. El contador marcó 10. La ciudad vibró. Pantallas titilaron. Trenes redujeron velocidad por un microsegundo. La figura extendió su superficie hacia él. No para reemplazarlo.
para integrarlo como ancla. Daniel vio entonces algo que no había visto antes. En el interior translúcido del lente no solo había personas desfasadas. Había puntos de luz. Uno por ciudad. Uno por nodo. Testigos. Portadores. Individuos que sabían. Y sostenían el equilibrio. La red no era solo mecánica. Era distribuida. El contador bajó a 717. El segundo latido en su pecho dejó de doler. Se volvió estable. Como un segundo corazón. Daniel entendió que la alternativa era peor. Si nadie aceptaba el rol, el sistema elegiría sin consentimiento. Y esa elección podría ser caótica. El contador marcó 3:42. La ciudad parecía congelarse por microsegundos repetidos. Las luces del puerto se alinearon en un patrón perfecto. El aire se volvió inmóvil. Daniel apoyó la mano en el espejo. La superficie se volvió líquida bajo sus dedos. Lo acepto, pensó. No dijo. Pensó. El contador llegó a 0,1. Y se detuvo. No llegó a 0. Desapareció. La ciudad exhaló. El sonido volvió a nivel normal. El tráfico retomó ritmo. Las pantallas dejaron de parpadear. Las redes sociales se llenaron de nuevos temas. El video del reflejo comenzó a perder relevancia. Algoritmos lo enterraron. Personas dejaron de buscar errores. El sistema había reiniciado la percepción colectiva. Daniel retiró la mano del espejo. Su reflejo estaba allí. Exactamente sincronizado. Pero ahora podía ver más allá sin desestabilizar nada. La figura ya no estaba frente a él. Estaba integrada. No como sombra. Como profundidad. El segundo latido permanecía. Estable. Constante. Hong Kong seguía funcionando. Nadie más hablaba de desfases. Nadie más notaba retrasos. El turista desaparecido quedó como caso aislado. Y en el piso 27, el ascensor volvió a funcionar con normalidad. Pero cada noche, a las 2:17, Daniel sentía la red expandirse. No como amenaza. Como verificación. Porque ahora no era variable. Era testigo. Y el sistema había encontrado algo mejor que reemplazo. Había encontrado equilibrio consciente. Pero el equilibrio nunca es permanente. Solo se mantiene. Hasta que alguien nuevo mire demasiado tiempo un reflejo. Y vuelva a notar el desfase. El reinicio fue limpio. Demasiado limpio. Durante semanas, nadie volvió a hablar de desfases. Las teorías desaparecieron como si nunca hubieran existido. El video que Daniel había subido quedó enterrado bajo nuevas tendencias. Nadie parecía recordar por qué lo habían compartido con tanta urgencia. La ciudad respiraba estable. Pero él no. Cada noche, exactamente a las 2:17, sentía la red expandirse. No como presión. Como actualización. Una corriente silenciosa que recorría rascacielos, túneles, pantallas, ventanales. Y pasaba por él. El segundo latido ya no dolía. Pero marcaba ritmo. Una frecuencia apenas inferior a la de su corazón humano. Daniel empezó a notar algo distinto. No errores. No desfases. Sino microajustes. En el metro, cuando alguien miraba demasiado tiempo su reflejo, el vidrio perdía nitidez levemente. En vitrinas, si una persona inclinaba la cabeza intentando detectar retraso, la superficie se volvía más opaca. El sistema ya no reaccionaba tarde. Reaccionaba antes. Preventivo. Inteligente. Adaptativo. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un niño, no mayor de 8 años, se detuvo frente a una pantalla en Causeway Bay. Miraba su reflejo con concentración absoluta. Daniel lo sintió. Un tirón mínimo en el pecho. No alarma. Detección. El niño frunció el ceño. Papá, yo me moví después, dijo. Daniel, que estaba al otro lado de la calle, cruzó sin pensarlo. La pantalla perdió brillo de inmediato. El reflejo volvió a sincronizarse. El padre sonrió. Es tu imaginación. El niño pareció dudar. Luego asintió. Y siguió caminando. Daniel entendió. Su rol no era observar pasivamente. Era intervenir cuando la percepción superaba cierto umbral. No debía eliminar la curiosidad.
Solo evitar que se profundizara. Porque si demasiados notaban, la red volvería a tensarse. Esa noche soñó con el plano intermedio otra vez. No era un pasillo metálico. Era una versión translúcida de Hong Kong superpuesta. Como un negativo fotográfico. Y en puntos específicos brillaban luces pequeñas. Uno en Tokio. Uno en Nueva York. Uno en Londres. Uno en Sao Paulo. Testigos. Anclas. El sistema no dependía de un solo portador por ciudad. Pero sí de uno por nodo principal. Y Hong Kong era uno de los mayores. Despertó con una certeza inquietante. No era el primero. Y no sería el último. Pero sí era parte de algo más grande que la ciudad. Más grande que el país. Más grande que el planeta. Una red de equilibrio entre percepción y realidad. Al día siguiente, algo cambió en el cielo. No visible para todos. Pero él lo vio. Durante un microsegundo, las luces de los rascacielos se reflejaron en las nubes con un patrón perfecto. Un patrón geométrico. Como si la ciudad proyectara su propio esquema estructural hacia arriba. Daniel sintió el segundo latido intensificarse. Algo nuevo estaba intentando conectarse. No desde Hong Kong. Desde fuera. Pantallas en todo el mundo comenzaron a mostrar interferencias mínimas. No fallos técnicos. Retrasos microscópicos. El sistema estaba siendo observado. No por humanos. Por algo más. La red no solo equilibraba percepción humana. También contenía algo externo. Algo que intentaba sincronizarse. Y en el plano translúcido que vio en sueños. Un punto nuevo estaba formándose. No en la Tierra. Más allá. La red no solo sostenía ciudades. Sostenía planos. Dimensiones de percepción. Daniel comprendió que el equilibrio no era solo interno. Era frontera. Y si esa frontera cedía, el plano intermedio no sería suficiente. Esa noche, a las 2:17, el latido cambió. No desfasado. No doble. Triple. Un tercer pulso apareció brevemente. Más frío. Más distante. La figura alta emergió en el espejo por primera vez desde el reinicio. Pero no como amenaza. Como advertencia. Sincronización externa detectada. Daniel sintió el aire volverse pesado. La ciudad no estaba perdiendo estabilidad por curiosidad humana. Algo más estaba intentando alinearse. Las superficies reflectantes comenzaron a vibrar apenas perceptiblemente. No visible para otros. Pero claro para él. El plano intermedio no era solo compensación. Era filtro. Y ese filtro estaba bajo presión. Miró por la ventana. Hong Kong brillaba como siempre. Pero ahora entendía que cada reflejo no solo duplicaba imagen. Sostenía frontera. Y si esa frontera se abría demasiado, no habría reemplazo suficiente. No habría testigo que bastara. El tercer latido volvió a sentirse. Más fuerte. Por un instante, en cada ventana del edificio frente al suyo, vio algo. No sombras humanas. Formas que no correspondían a ningún cuerpo. Demasiado angulares. Demasiado alineadas. Mirándolo. No con curiosidad. Con cálculo. Daniel comprendió que el verdadero peligro nunca fue el intercambio. Fue lo que estaba contenido detrás del intercambio. La red no era prisión. Era contención. Y ahora, algo al otro lado había notado la grieta. Y estaba intentando mirar de vuelta. El segundo latido se estabilizó. El tercero se desvaneció lentamente. Pero la advertencia quedó clara. El equilibrio humano era solo una capa. Y si la sincronización externa continuaba, la próxima desaparición en Hong Kong no sería individual. Sería visible. Y nadie podría dejar de notarla. La ciudad no reaccionó. Los noticieros no hablaron de interferencias. Los teléfonos no explotaron con teorías. El cielo siguió brillando sobre Victoria Harbour como si nada hubiera ocurrido. Pero Daniel sabía que algo había cambiado. El tercer latido no había sido imaginación. Había sido contacto. Durante el día, los reflejos funcionaban con normalidad preventiva. Las vitrinas suavizaban bordes cuando alguien miraba demasiado. Las pantallas ajustaban sincronización antes de que la percepción humana pudiera detectar error. Pero por la noche,
Por la noche el sistema dejaba de fingir. A las 2:17 exactas, Daniel sintió los 3 pulsos alinearse por primera vez. Humano. Intermedio. Externo. No simultáneos. En secuencia. 1, 2, 3. Las luces del apartamento parpadearon. No se apagaron. Se estiraron. Durante un segundo, cada sombra proyectada en la pared fue más larga de lo posible. Demasiado angulosa. Demasiado geométrica. Daniel caminó hacia el espejo sin miedo. Esta vez no esperaba ver la figura alta. Esperaba ver otra cosa. Y apareció. No una silueta. No un contorno humanoide. Una estructura. Como una red de líneas rectas cruzándose en ángulos imposibles. Superpuesta al reflejo de la ciudad. No estaba dentro del plano intermedio. Estaba detrás. Más allá. Y estaba observando. Daniel entendió algo con una claridad fría. Lo que intentaba sincronizarse no era entidad individual. Era patrón. Una inteligencia estructural. Algo que existía en planos donde el reflejo no era duplicación, sino acceso. Las superficies brillantes no solo devolvían imagen. Eran interfaces. Y Hong Kong estaba cubierta de ellas. El tercer latido volvió. Más fuerte. En las ventanas del edificio frente a él, durante un microsegundo, vio la estructura alinearse con la geometría de los rascacielos. Como si intentara mapear la ciudad. Como si intentara calcularla. El plano intermedio respondió. Las superficies reflectantes comenzaron a oscurecerse levemente en toda la ciudad. Un ajuste automático. Reducir acceso. Reducir nitidez. Pero la estructura externa no se retiró. Se adaptó. En pantallas digitales, en vez de reflejo, comenzó a manifestarse en el ruido. En interferencias mínimas. En píxeles muertos alineados en patrones no aleatorios. Daniel tomó su teléfono. Lo apagó. Lo dejó boca abajo. No era suficiente. Las pantallas no necesitaban estar activas. Solo necesitaban existir. La red estaba bajo prueba. Y él era el único consciente del tercer pulso. Si el sistema humano intermedio no era suficiente, la estructura externa encontraría una forma de sincronizar directamente. Y eso no sería intercambio. Sería invasión. Daniel cerró los ojos. Intentó entrar al plano intermedio voluntariamente. No para cruzar. Para observar desde dentro. El mundo se volvió translúcido. Hong Kong apareció como doble capa. La real y la sostenida. Y más allá, la tercera capa. La estructura externa no tenía forma definida. Se adaptaba a la geometría observada. Cuando miraba edificios, parecía rascacielos más perfectos. Cuando miraba ventanas, parecía marcos infinitos. Era espejo de espejo. Reflejo de reflejo. Un metarreflejo. Daniel comprendió el peligro real. El plano intermedio contenía errores humanos. Pero la estructura externa no tenía error. Era precisión absoluta. Si lograba sincronizarse completamente con la ciudad, el equilibrio humano sería innecesario. Y el intercambio dejaría de ser compensación. Se convertiría en reemplazo masivo. El tercer pulso resonó en toda la red. Esta vez no solo él lo sintió. En distintos puntos del mundo, otros testigos levantaron la cabeza al mismo tiempo. En Tokio. En Nueva York. En Londres. Pequeñas anclas conscientes detectando la misma señal. La red global estaba activándose. No para intercambiar. Para resistir. Las superficies reflectantes comenzaron a perder definición voluntariamente. Vidrios más opacos. Pantallas con brillo reducido. Filtros digitales automáticos. La ciudad empezó a verse más suave. Menos nítida. La estructura externa respondió aumentando precisión. Líneas más claras en el cielo nocturno. Patrones repetidos en fachadas. Un intento de forzar alineación geométrica. Daniel entendió la estrategia. Si la ciudad se volvía menos reflejante, la sincronización se dificultaba. Pero Hong Kong no podía apagar sus luces. No podía dejar de ser vidrio. No podía dejar de ser espejo. Era su naturaleza. Entonces comprendió algo crucial. No debía oscurecer la superficie. Debía desordenarla.
El sistema intermedio funcionaba con equilibrio. La estructura externa funcionaba con cálculo perfecto. Si introducía variabilidad impredecible, la sincronización fallaría. Esa noche, desde múltiples cuentas anónimas alrededor del mundo, comenzaron a circular filtros visuales, distorsiones digitales, efectos que alteraban geometría, que curvaban líneas rectas, que deformaban reflejos. Se volvieron tendencia en horas. Millones comenzaron a usar filtros que distorsionaban sus rostros en cámara frontal. Sin saberlo, estaban introduciendo ruido geométrico masivo. La ciudad se volvió imperfecta en cada pantalla. Y la estructura externa comenzó a fragmentarse. Sus líneas rectas se ondularon. Sus ángulos se volvieron inconsistentes. El tercer latido se debilitó. No desapareció, pero perdió estabilidad. Daniel sintió el plano intermedio reforzarse. Las superficies físicas comenzaron a recuperar autonomía. Vidrios menos rígidos en su reflejo. Pantallas menos precisas en su simetría. La perfección estaba siendo saboteada por imperfección voluntaria. La estructura externa intentó una última sincronización. Por un instante, todos los rascacielos de Central parecieron alinearse en patrón perfecto. Un segundo. Solo uno. Pero Daniel introdujo la última variable. Tomó un marcador negro. Dibujó una línea torcida en el espejo de su apartamento. Imperfecta. Irregular. Inhumana en su inconsistencia. Y el plano intermedio la replicó como interferencia base. La red completa absorbió la asimetría. La estructura externa perdió referencia. El tercer pulso se cortó abruptamente. Silencio. No absoluto. Humano. El segundo latido volvió a ser doble. No triple. La amenaza externa se retiró. No derrotada. Desincronizada. El cielo de Hong Kong volvió a parecer cielo. No patrón. Las ventanas reflejaban ciudad. No cálculo. Daniel respiró profundo. La red había resistido. Pero ahora sabía algo esencial. El plano intermedio no solo equilibra humanos. Protege frontera. Y mientras exista perfección absoluta en alguna parte, la estructura externa seguirá intentando alinearse. La ciudad no perdió a nadie esa noche. Pero el intento dejó una marca. Una conciencia global leve. Una intuición colectiva de que los reflejos no deben ser demasiado perfectos. Y mientras Daniel se miraba en el espejo con la línea negra aún trazada, vio su reflejo sonreír exactamente al mismo tiempo. No un segundo antes. No un segundo después. Sin error. Pero esta vez entendía que el error es lo único que mantiene a salvo la realidad. La ciudad amaneció como cualquier otra. Ferries cruzando el puerto. Pantallas gigantes proyectando anuncios perfectos. Vidrios reflejando un cielo limpio. Hong Kong parecía intacta. Y lo estaba. Pero ya no era exactamente la misma. Daniel caminaba entre la multitud sin que nadie supiera lo que sostenía. El segundo latido seguía ahí, constante, acompasado con la red invisible que protegía el equilibrio. El tercer pulso no volvió. Pero tampoco desapareció por completo. Simplemente, quedó más allá. Esperando otra oportunidad de alineación. Las superficies reflectantes ya no brillaban con la misma rigidez matemática. Había pequeñas imperfecciones nuevas en las vitrinas. Filtros digitales seguían siendo tendencia. Pantallas mantenían ligeras distorsiones estéticas que nadie cuestionaba. La ciudad había aprendido algo sin saber que lo había aprendido. La perfección absoluta es peligrosa. Esa noche, a las 2:17, Daniel miró el skyline desde su apartamento en el piso 27. No hubo vibración. No hubo interferencia. Solo el murmullo lejano del tráfico y el brillo constante del puerto. Se acercó al espejo. La línea torcida que había dibujado seguía allí. Imperfecta. Humana. La tocó. El vidrio estaba frío. Su reflejo lo miró con normalidad total. Sin retraso. Sin sonrisa adelantada. Pero en el fondo de sus pupilas había conciencia. No miedo. No amenaza. Conciencia de frontera. Daniel comprendió que el equilibrio no significa victoria. Significa mantenimiento continuo. El plano intermedio seguiría funcionando.
Las anclas en otras ciudades seguirían despiertas. Y la estructura externa seguiría intentando comprender. Porque donde hay espejo, hay posibilidad. Y donde hay posibilidad, hay intento. Esa noche no hubo desapariciones. No hubo titulares. No hubo pánico colectivo. Pero en algún lugar alto, en una ventana que daba al mar, durante una fracción de segundo demasiado breve para registrarse. Un reflejo parpadeo distinto. No antes. No después. Distinto. Y luego volvió a alinearse. Daniel no sonrió. Solo respiró. Porque entendía algo que la ciudad jamás sabría. La desaparición en Hong Kong no fue la de una persona. Fue la de la ignorancia perfecta. Ahora alguien vigilaba el equilibrio. Y mientras el error exista, la realidad seguirá siendo humana. Si esta historia te hizo mirar tu reflejo 2 veces, suscríbete al canal y dale like a este video. Compártelo con alguien que confíe demasiado en los espejos. Cada semana traeremos 3 nuevos cuentos. Para que tus noches no vuelvan a ser simples. Para que cada ventana tenga un secreto. Y para que cuando una pantalla parpadee un segundo, recuerdes que tal vez no fue un error. Nos escuchamos en la próxima historia.